En Fundación Ecoscience buscamos acercar ciencia y sociedad. Desde hace 7 años llevamos educación científica a niños, niñas y jóvenes de escuelas en situación de vulnerabilidad, mayormente ubicadas en zonas rurales, con el programa Lab Móviles con Ciencia. En estos 7 años, los 3 laboratorios móviles con ciencia han llegado a más de 45.000 estudiantes y hemos recorrido más de 75.000 kilómetros de norte a sur del país, desde Bisbiri hasta Puerto Williams. Hoy, dada la contingencia, nos reinventamos para poder seguir acompañándolos desde sus hogares con clases de ciencia y tecnología que apoyen su aprendizaje. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Mariana Di Girolamo y esto es Experimenta con Ciencia. Hoy vamos a hablar del calor en la atmósfera y el efecto invernadero. ¿Qué relación existe entre la composición de la atmósfera y el calentamiento de nuestro planeta? En 1896, el científico sueco Svante Arrhenius fue el primero en proclamar que los combustibles fósiles podrían acelerar el calentamiento de la Tierra. Arrhenius estableció una relación entre concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y la temperatura, y determinó que la media de la temperatura superficial de la Tierra es de 15 grados Celsius debido a la capacidad de absorción de la radiación infrarroja por el vapor de agua y el dióxido de carbono. Sugerí que una concentración doble de gas CO2 en la atmósfera provocaría un aumento de temperatura de 5 grados Celsius en el planeta Tierra. Junto al influyente geólogo y educador estadounidense Thomas Chamberlain, Arrhenius calculó que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura mediante la adición de dióxido de carbono a la atmósfera. Después de los descubrimientos de Arrhenius y Chamberlain, el tema pasó a segundo plano durante un tiempo. En este periodo, se pensaba que la influencia de las actividades humanas eran insignificantes, comparadas con las fuerzas naturales como la actividad solar, movimientos circulatorios en el océano y erupciones volcánicas. Además, era de conocimiento común que los océanos son grandes captadores o sumideros de carbono, que cancelarían automáticamente la contaminación producida por el hombre. En cambio, el vapor de agua se consideraba un gas invernadero con mayor influencia. En 1940 se produjeron desarrollos en las mediciones de radiaciones de onda larga mediante espectroscopía de infrarrojo. En ese momento se comprobó que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera provoca una mayor absorción de radiación infrarroja, que en nuestro planeta proviene tanto del Sol como del reflejo de la radiación solar sobre la superficie terrestre. También se comprobó que el vapor de agua absorbe radiaciones diferentes al dióxido de carbono. Fue el físico canadiense Gilbert Glass el que resumió estos resultados en el año 1955. Concluí que la adición de dióxido de carbono a la atmósfera provoca un sobrecalentamiento de la Tierra. En los años finales de la década de los 50 y principios de 1960, el científico estadounidense Charles Keeling usaba la tecnología más avanzada para producir curvas de concentración de CO2 atmosférico en estaciones en la Antártica y en Mauna Loa, en Hawái. Estas curvas han sido una de las señales y pruebas más grandes sobre el calentamiento de la Tierra. Las curvas muestran una tendencia de disminución de las temperaturas registradas en los años 1940 a 1970. En los años 80, la curva comienza a mostrar aumentos de la temperatura global tan intensos que la teoría sobre calentamiento global comienza a ganar terreno. Las ONGs medioambientales comienzan a establecer la necesidad de protección global del medio ambiente para prevenir un calentamiento de la Tierra. La prensa comienza a intervenir y pronto se convierte en las primeras noticias a escala global. El profesor de biología ambiental Stephen Schneider, quien había predicho el calentamiento global en el año 1976, se convierte en el mayor experto y líder de opinión sobre el calentamiento global.
Discutí sobre el calentamiento global a largo plazo causado por el dióxido de carbono en mi libro La estrategia de Génesis. En 1988 se reconoce finalmente que el clima global de la Tierra es más cálido que antes de 1880. Se reconoce la teoría del efecto invernadero y se establece el panel intergubernamental sobre el cambio climático IPCC por el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial Meteorológica. El propósito de esta organización es predecir el impacto de los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta modelos previstos sobre el clima e información de estudios previos. El IPCC se reconoce como el grupo de cooperación científica pionero más grande de la historia e informa sobre el cambio climático mediante informes en 1992 y 1996 y la versión más reciente en 2001. Los registros sobre el clima del IPCC son debatidos todavía por muchos científicos, dando lugar a nuevos proyectos de investigación y respuestas de reacción a aquellos que aún no creen en el calentamiento global. Esta discusión sobre el cambio climático continúa hoy en día y la información es constantemente revisada y renovada. Los modelos se debaten, adaptan y actualizan con nuevas teorías de forma continua. En la actualidad, la lucha contra el calentamiento global es liderada por la activista sueca de 18 años, Greta Thunberg. Ahora vamos con Vania Rodríguez a la videoclase sobre el calor en la atmósfera y el efecto invernadero. El planeta que habitamos, la Tierra, está conformada por una capa compuesta de gases superficiales que la rodean, llamada atmósfera, por una zona superficial y sólida, llamada litosfera, una capa de agua líquida que cubre las 2/3 partes de la superficie del planeta, llamada hidrosfera, y una capa de agua en estado sólido llamada criosfera. Respectivamente, cada componente nos aporta aire, suelo, agua en diferentes formas, necesarios para la supervivencia de las formas de vida que conocemos. En conjunto forman la biosfera, donde subsisten los seres vivos y abarcan desde los fondos oceánicos hasta unos 10 kilómetros de altitud sobre el mar. Por su parte, la atmósfera está dividida en las siguientes zonas. Troposfera es la zona más cercana a nosotros, ya que comienza en la superficie del suelo y se extiende hasta unos 12 kilómetros de altitud. Es la capa más delgada y en donde ocurren los eventos climáticos como lluvias, tormentas eléctricas, huracanes, entre otros. Estratosfera. Esta capa comienza cerca de los 12 kilómetros de altura y se extiende hasta casi 50 kilómetros de altitud. Es la zona donde se ubica la capa de ozono, que evita el paso de gran cantidad de rayos ultravioleta, UV, y desde la cual se puede notar la curvatura de la Tierra. En el límite entre la estratosfera y la troposfera, llamado tropopausa, vuelan los aviones comerciales, principalmente porque es meteorológicamente más estable que la troposfera. En la imagen puedes apreciar cómo se visualiza un atardecer desde la ventana de un avión, volando a más de 11 kilómetros de altitud. Pueden identificarse las diferentes capas de la atmósfera. La más baja y de un color más intenso es la troposfera. Le sigue la estratosfera y de tonalidades azules la mesósfera, termósfera y exósfera que veremos a continuación. Mesósfera. Luego le sigue la mesósfera, entre los 50 a 80 kilómetros de altitud. En esta capa suelen producirse las estrellas fugaces, que son fragmentos de materiales rocosos, basura tecnológica o polvo estelar, que se calienta a muy altas temperaturas al friccionar con los gases que hay en esta capa, mientras van cayendo hacia la superficie de la Tierra. Afortunadamente, la mayoría de las veces se queman antes de seguir bajando por la atmósfera, pero en ocasiones tocan la superficie, lo que conocemos como meteoritos. Termósfera. Más arriba se encuentra la termósfera, entre los 80 a los 700 kilómetros de altitud, que recibe su nombre porque tiene una temperatura elevada y es donde ocurre el fenómeno de las auroras boreales, además de ser una zona donde se reflejan las ondas de transmisión que usan las radioemisoras por la alta cantidad de iones que se producen. Zona ionosfera. En esta capa también se encuentra la Estación Espacial Internacional, ISS por sus siglas en inglés, y el Telescopio Espacial Hubble. Exósfera. Finalmente es la zona más externa o la más lejana a la superficie, es la exósfera, ubicada a una altitud que va desde los 700
a los 190.000 kilómetros de altitud. Aquí es donde se sitúan los satélites artificiales lanzados por el ser humano. Todas estas capas permiten el desarrollo de la vida en la Tierra. En la siguiente imagen se pueden observar las nubes propias de la troposfera y sobre ella una capa más tenue, la estratosfera. La atmósfera de nuestro planeta está constituida por una mezcla homogénea de gases, denominada aire. La composición de la atmósfera depende de los elementos de los que está formado un planeta. En el caso de la Tierra, esta capa de gases está compuesta por nitrógeno, 78%, oxígeno, 21% y en menor proporción, argón, dióxido de carbono y vapor de agua. El vapor de agua varía su concentración en la atmósfera, dependiendo del lugar en el planeta. Por ejemplo, regiones árticas, frías y secas, el vapor de agua representa menos de un 1%, mientras que en regiones tropicales representa hasta el 4% de la atmósfera. Para la vida en la Tierra, la atmósfera es fundamental, porque los gases de los que está formada nos permiten vivir, como el oxígeno que respiramos para las acciones biológicas de nuestro organismo, o el ozono que nos protege de la radiación UV proveniente del Sol. El dióxido de carbono presente en la atmósfera les permite a las plantas vivir y producir oxígeno. La atmósfera también mantiene el calor y evita que la temperatura aumente o disminuya drásticamente, lo que está estrechamente relacionado con el ciclo del agua y la existencia de agua líquida en la hidrosfera. ¿Sabías que los anfibios están entre los animales más susceptibles a enfermar y morir por infecciones asociadas al cambio climático? En ese sentido, el primer animal cuya extinción se atribuye al calentamiento global fue el sapo dorado en 1989. Las científicas y los científicos siempre tienen preguntas para su trabajo. Como tú, también hoy harás un trabajo científico. Intenta responder esta pregunta que guiará nuestro proceso de experimentación. ¿Qué relación existe entre la composición de la atmósfera y el calentamiento de nuestro planeta? ¿Cuál es tu hipótesis? La puedes escribir o dibujar en tu guía de trabajo. Responde desde lo que tú crees o has escuchado. En este punto previo a la experimentación, no es necesario que tengas la respuesta correcta, porque ella surgirá de las conclusiones de nuestra experiencia. Ahora que ya tienes tu hipótesis, vamos a comprobarla realizando dos experimentos llamados la producción de gases contaminantes y el efecto invernadero, y sequía meteorológica, una consecuencia del efecto invernadero. Para ello necesitarás los siguientes materiales. Actividad 1. 3 botellas chicas de plástico que estén vacías, lavadas y secas. Un vaso con agua. Un marcador. 3 barras de plasticinas. 3 hojas verdes recién cortadas de una planta que se vean similares. Vinagre o jugo de limón. Bicarbonato de sodio. Si no tienes vinagre o bicarbonato de sodio, puedes usar el contenido de una bebida gaseosa recién abierta. Una cucharita, luz de sol o lámpara con bombilla incandescente. Lápiz mina, lápices de colores. Actividad 2. 3 botellas chicas de plástico que estén vacías, lavadas y secas. Un vaso con agua. Un marcador, vinagre o jugo de limón. Bicarbonato de sodio o una cucharita. Luz del sol o lámpara con bombilla incandescente, lápiz mina. Ten precaución de no ingerir ninguna sustancia. Damos entonces inicio a la primera actividad, la producción de gases contaminantes y el efecto invernadero. En la siguiente actividad crearás 3 sistemas cerrados en botellas plásticas. Cada uno será un modelo que representará atmósferas compuestas por aire, mezcla de gases atmosféricos, aire más vapor de agua, H2O, aire más dióxido de carbono, CO2. Verás qué sucede en cada una de estas atmósferas cuando reciben la radiación solar. El CO2 lo producirás mezclando bicarbonato de sodio con vinagre. Bicarbonato de sodio más ácido etanoico producen citrato de calcio, agua más dióxido de carbono. Harás una reacción química que liberará mucho dióxido de carbono, CO2, en forma gaseosa. Por eso ten en cuenta de usar las cantidades que se indican a continuación. Los siguientes pasos son: con cada barra hace una pelota de plasticina. Dibuja y pinta en la ficha de registro cada una de las hojas que recortaste. En los recuadros previo a la experimentación, identifica en qué botella pondrás cada una. De esta manera podrás dejar registro de su textura, color, forma, venas e hidratación. En cada pelota entierra una hoja desde el peciolo, parte de la hoja que une la hoja con el tallo de la planta. A cada botella escríbele una letra: A, B, C. La botella A solo tendrá aire.
Y para evidenciar el vapor de agua presente en ella, agrega una cucharita de agua, bate la botella y luego bótale el agua. La botella B tendrá aire más agua, así que vierte hasta 1/6 de la botella y ciérrala usando la plasticina, con la hoja hacia dentro de la botella. La botella C tendrá CO2. ¿Cómo producirás el CO2? Vierte vinagre hasta 1/6 de la botella, luego agrega 2 cucharitas de bicarbonato de sodio, menos de la mitad de una tapa de botella, y cierra muy rápidamente la botella usando la plasticina con la hoja hacia dentro de la botella. Agítala para que suelte el CO2 sin mojar la hoja. En el caso de que uses una bebida gaseosa, también será necesario agitar la botella. Las 3 botellas déjalas reposando al sol o frente a una lámpara durante 15 minutos. Nota: en caso de usar botellas más grandes, conserva las proporciones de bicarbonato de sodio y vinagre en relación al tamaño de la botella. Una vez que las botellas hayan recibido el calor del sol durante 15 minutos, completa el siguiente cuadro comparativo. Dibuja y pinta cómo se ven las hojas posterior a la experimentación. Para esto, saca las hojas de las botellas. De esta manera podrás dejar registro de su textura, color, forma, venas e hidratación y comparar con tu registro previo. Análisis de resultados. Responde las siguientes preguntas a partir de los datos obtenidos del experimento. Toma tu tiempo para responderlas. Te sugerimos que pongas en pausa el video y luego verifiques tus respuestas. Compara las hojas de cada botella. ¿Siguen siendo de color verde? ¿Alguna se ve más hidratada o deshidratada? Si las 3 botellas recibieron el mismo calor durante los 15 minutos, ¿a qué factores atribuyes las diferencias en las hojas? Infiere. ¿Qué gases pueden causar un aumento de temperatura en la atmósfera? Y finalmente, al aumentar la temperatura de la atmósfera, ¿el calor que recibe la superficie de la Tierra es mayor o menor? ¿Cuáles creen que serán sus efectos? Respuestas. Vamos con la explicación de lo ocurrido. Compara las hojas de cada botella. ¿Siguen siendo de color verde? ¿Alguna se ve más hidratada o deshidratada? Al comparar las hojas de las plantas antes y después de la experimentación, pudiste observar que algunas de ellas se marchitan tomando un color marrón en algunas zonas, o luciendo más verdes e hidratadas al permanecer en un ambiente cerrado, recibiendo los rayos de luz del sol. Si las 3 botellas recibieron el mismo calor del sol durante 15 minutos, ¿a qué factores atribuyen las diferencias en las hojas? Las diferencias pueden deberse a que las condiciones de cada sistema cerrado eran diferentes. A, solo con aire; B, con aire y agua; y C, con la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre que liberó CO2 gaseoso en ambiente. Es probable que la hoja de la botella B se vea hidratada. Esto porque el agua en su interior tiene la capacidad de absorber el calor sin que aumente la temperatura. Por esta razón, la botella con menores efectos sobre la hoja fue la B. A esta propiedad del agua se le llama capacidad calorífica y le permite al agua cumplir una función termorreguladora. La hoja de la botella A probablemente es la que perdió más agua por estar en un ambiente con un gas que produce un mayor efecto invernadero. Al aumentar la temperatura, las hojas pierden agua, por lo que no pueden cumplir sus funciones para mantener su estado inicial, como la producción de energía en forma de glucosa. Infiere. ¿Qué gases pueden causar un aumento de temperatura de la atmósfera? Los gases que causan un aumento de temperatura de la atmósfera son el vapor de agua y el CO2, que atrapan el calor que llega del sol. Y finalmente, al aumentar la temperatura de la atmósfera, ¿el calor que recibe la superficie de la Tierra es mayor o menor? ¿Cuáles crees que serán sus efectos? La naturaleza siempre busca el equilibrio, por lo que las moléculas se moverán desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Lo mismo sucede en un sistema cerrado. Al aumentar su temperatura, el contenido se va a zonas de menor calor, como la hoja de la planta contenida en el sistema. En el caso de la Tierra, el calor de la atmósfera retorna a la superficie aumentando su temperatura. Cuando esto ocurre, el agua que está sobre la Tierra se evapora. ¿Sabías que hay más dióxido de carbono en la atmósfera ahora de lo que ha habido en los últimos 800.000 años? Analicemos. ¿De dónde viene el dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera? El CO2 atmosférico proviene de procesos naturales de la Tierra, como las erupciones volcánicas o la descomposición de los organismos muertos. Y por supuesto a través de la respiración que realizan animales y plantas, sí, las plantas, y los hongos, que liberan energía a través del catabolismo de las moléculas como los azúcares. Pero esta liberación de CO2 está integrada como parte esencial de nuestro planeta.
Existen tres principales formas de producción del CO2 que son de origen humano, desde nuestros hogares, con la combustión de leña o gas, desde el transporte, con el uso de gasolina y otros combustibles, y en la industria. Has identificado el CO2 como el gas que atrapa mayor cantidad de calor. El CO2 es el gas de mayor impacto en el cambio climático de nuestro planeta. Esto no resta de que existan otros gases de efecto invernadero, entre los que se destacan vapor de agua, H2O, metano, CH4, donde una gran cantidad importante es liberada por el ganado a través de los gases que expelen sus intestinos, óxidos de nitrógeno, NOx, liberados por los combustibles utilizados por los medios de transporte, clorofluorocarbonos, CFC, presente en las mezclas enfriantes de los refrigeradores y congeladores, ozono, O3. Estos gases son llamados gases invernaderos, nombre que adoptan porque retienen en la atmósfera el calor que recibe del sol y rebota en la superficie, e impide que sea irradiado hacia el exterior del planeta, generando el efecto invernadero. El aumento de las actividades industriales, energéticas y de transporte han provocado un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero de la atmósfera, aumentando la temperatura promedio del planeta, con ello provocando alteraciones climáticas diversas a través de todos los continentes y océanos, como derretimiento acelerado de glaciares, lluvias en zonas donde usualmente cae nieve, sequías en donde antes llovía con más abundancia, grandes incendios forestales, entre otras catástrofes climáticas. ¿Sabías que el cambio climático podría conducir a la extinción de hasta 1 de cada 6 especies animales y de plantas? A medida que el clima siga cambiando, los científicos temen que algunas especies no puedan encontrar hábitats adecuados y terminen por desaparecer del planeta. Vamos con la segunda actividad, sequía meteorológica, una consecuencia del efecto invernadero. El efecto invernadero es consecuencia de gases que atrapan el calor en nuestro planeta, cuyos efectos climáticos podemos modelarlos también al interior de una botella, al igual que en el experimento anterior. Instrucciones. Nuevamente crearás 3 sistemas cerrados. Cada uno será un modelo que representará atmósferas compuestas por aire, mezcla de gases atmosféricos, aire más vapor de agua, H2O, aire más dióxido de carbono, CO2. Verás qué sucede en cada una de estas atmósferas cuando reciben la radiación solar. El CO2 lo producirás mezclando bicarbonato de sodio con vinagre. Harás una reacción química que liberará mucho gas. Por esto ten precaución de usar las cantidades que se indican a continuación. Procedimiento. A cada botella escribe una letra, A, B, C. La botella A solo tendrá aire, así que cierra la botella con su tapa. La botella B tendrá aire más agua, así que vierte agua hasta 1/6 de la botella y cierra la botella con su tapa. La botella C tendrá CO2. Nuevamente vierte vinagre hasta 1/6 de la botella. En la tapa de la botella pon bicarbonato de sodio hasta menos de la mitad de su altura. Ciérrala muy rápidamente usando la tapa. Pon atención en que el bicarbonato caiga dentro de la botella. Agita las 3 botellas. Deja las 3 botellas reposando al sol o frente a una lámpara durante 15 minutos. Ficha de registro. Dibuja lo que observas dentro de la botella y en sus paredes. Describe las paredes de la botella. Análisis de resultados. Recuerda responder las siguientes preguntas a partir de los datos obtenidos del experimento. Toma tu tiempo para responderlas. Nuevamente te sugerimos que pongas en pausa el video y verifiques tus respuestas. Compara las 3 botellas. ¿Cuál de ellas tiene mayor condensación de agua en sus paredes? ¿Cuál de ellas muestra una menor condensación? ¿A qué factores atribuyes que las botellas tengan distinto nivel de condensación en sus paredes? ¿De qué manera relacionas lo ocurrido dentro de la botella con lo que podría ocurrir en nuestra atmósfera? Considerando los resultados de la actividad 1 y la actividad 2, ¿qué consecuencias producen los gases de efecto invernadero? ¿Qué acciones puedes hacer para disminuir la producción de gases de efecto invernadero? Vamos con la explicación de lo ocurrido. Compara las 3 botellas. ¿Cuál de ellas tiene mayor condensación en sus paredes? ¿Cuál de ellas muestra una menor condensación? Al comparar los 3 sistemas cerrados, seguramente notaste diferencias en la formación de gotas en las paredes de las botellas. Probablemente la botella que generó menor condensación de agua en las paredes fue la botella C, que contenía CO2. La siguiente botella B
con agua y por último la botella A con aire. El resultado de la botella A dependerá de la cantidad de vapor de agua presente en el aire del lugar en el que te encuentras realizando el experimento. En el caso de que no haya vapor de agua en el aire, es decir, humedad, la botella A no mostrará condensación. ¿A qué factores atribuyes que las botellas tengan distinto nivel de condensación en sus paredes? Diferentes gases contenidos en el interior de las botellas provocan una respuesta diferente frente a la radiación del sol. La condensación presente en las paredes se debe a que las paredes de la botella están más frías que el espacio al interior. Podemos inferir que las paredes de las botellas tienen una menor temperatura que el contenido que poseen. En primer lugar, esto se debe a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la botella. Y en segundo lugar, a si los gases contenidos en su interior corresponden a gases de efecto invernadero o no. ¿De qué manera relacionas lo ocurrido dentro de la botella con lo que podría ocurrir en nuestra atmósfera? Podemos imaginar que estamos dentro de cada botella en la atmósfera de ellas. Cada atmósfera tendrá un clima diferente, dependiendo de los gases que contiene. Estos gases pueden permitir la formación de lluvias y nubes, como es el caso del vapor de agua, o impedir la formación de lluvia, como es el caso del CO2. 4. Considerando los resultados de la actividad 1 y la actividad 2. ¿Qué consecuencias producen los gases de efecto invernadero? Acumulación de calor en la atmósfera, aumento de temperatura de la Tierra y altas presiones que impiden la formación de lluvias. Si no hay lluvia, la Tierra no tiene agua y entonces las plantas no pueden hidratarse. ¿Qué acciones puedes hacer para disminuir la producción de gases de efecto invernadero? En nuestra casa podemos plantar un árbol, usar menos agua caliente y usar la calefacción por menos tiempo. En transporte podemos preferir el uso de bicicleta o transporte público para viajar. También es muy importante reducir el uso de empaques y materiales manufacturados, como por ejemplo vasos desechables, cotillones, porque de esta manera dejas de consumir un producto que requiere de combustibles para su elaboración y transporte. Por otro lado, podemos reutilizar o reparar lo que ya tienes, por ejemplo tu ropa, así como reciclar los materiales. ¿Sabías que desde la década de 1950 el hielo marino del Ártico ha disminuido en un 15%? Explicación de lo ocurrido. Como pudiste comprobar en tu experimento, un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2, dióxido de carbono, provoca que en el entorno disminuya la disponibilidad de agua líquida debido a un aumento de temperatura de su entorno. El desarrollo de la actividad industrial ha provocado un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, alterando las condiciones climáticas en las que actualmente se desarrolla la vida, aumentando la temperatura media del planeta, registrando en el año 2019 un promedio global de 1.1 grados centígrados más que el promedio de 1850 a 1900, promedio utilizado para representar las condiciones preindustriales. Entre los efectos que presenta este aumento de temperatura está el derretimiento de la criosfera, glaciares, capas de hielo y nieve, cuyo rol en nuestro planeta es reflejar una importante cantidad de radiación solar al espacio, lo que mantiene la temperatura del planeta en niveles óptimos para la vida. Al aumentar los gases de efecto invernadero liberados por el ser humano, se incrementa el efecto invernadero cada vez más, de manera que la criosfera se derrite más rápido. El planeta retiene más calor y esto acelera aún más el derretimiento. Como podemos ver, es un efecto espiral. ¿Sabías que? Los científicos creen que el Ártico experimentará su primer verano sin hielo en el año 2040. En un estado de equilibrio, sin la intervención del hombre, los parámetros astronómicos y la interacción entre atmósfera, biosfera, geósfera e hidrosfera, se posibilita un clima óptimo para la vida en la Tierra, tal como la conocemos. Chile no está ajeno a la emisión de gases de efecto invernadero, incrementando su emisión en un 774,9% desde 1990 a 2013. Actividades como la producción de electricidad en centrales a carbono, minería, las actividades industriales y el transporte terrestre, aéreo y marítimo se encuentran entre las principales fuentes emisoras. Así también, la emisión se concentra en zonas de concentración de centrales de carbón. Por ejemplo, en ciudades como Mejillones,
Tocopilla, en la región de Antofagasta, o en zonas urbanas con concentraciones industriales y urbanas muy densas, como las comunas de Quilicura, San Bernardo, Talcahuano. También en capitales regionales del sur de Chile, como Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Iquique. Se incrementa la emisión de gases de efecto invernadero debido al uso de calefacción a leña en los hogares, siendo la mayor emisión cuando se usa leña húmeda. Tú puedes contribuir de varias maneras a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, con hábitos muy simples. Uno de los principales es disminuir tu consumo de electricidad en el hogar, apagando luces y artefactos eléctricos que no estén en uso, concientizando a tus padres a que hagan un uso eficiente de su vehículo, moviéndose en horarios donde haya menos atochamiento, compartir el viaje con otras personas o utilizando otros medios de transporte no contaminantes como la bicicleta. El uso de la calefacción y el aire acondicionado también debe ser consciente, tratando de encenderlas hasta que se alcance la temperatura deseada. Disminuye tu consumo de objetos desechables, sobre todo de plástico. Colabora con tus padres en la elección de hábitos de alimentación más sanos, prefiriendo alimentos frescos, frutas y verduras de temporada, disminuyendo tu consumo de carne de animales, de ganado, de bebidas gaseosas y aguas embotelladas y no desperdiciando alimentos. Vamos con la conclusión. Finalmente responde la pregunta de indagación científica. ¿Qué relación existe entre la composición de la atmósfera y el calentamiento de nuestro planeta? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Es posible que tu respuesta final haya cambiado luego de hacer las actividades. No te preocupes. Hacer ciencias implica plantear hipótesis y comprobarlas o de rechazarlas por medio de la experimentación, analizando sus resultados para concluir en una nueva idea y compartir lo aprendido. Para contarnos cuáles son las características de nuestra atmósfera, las causas del cambio climático y las acciones que podemos tomar para colaborar en su disminución, nuestra experta científica nos responderá algunas preguntas sobre el tema estudiado. Hola, soy Maísa Rojas, soy climatóloga y académica de la Universidad de Chile. ¿Cómo se relaciona la contaminación de la atmósfera con el actual aumento de temperatura en nuestro planeta? Lo primero que tenemos que clarificar es que la actividad humana contamina la atmósfera. Algunas de esas actividades contaminan localmente, contaminan mi ciudad. Eso es lo que conocemos como la contaminación que no nos deja ver la cordillera en invierno en nuestras ciudades. Hay otra contaminación en particular a través de unas moléculas particulares que producen el calentamiento global. Esas moléculas las llamamos unas moléculas que absorben el calor o gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque atrapan el calor y lo vuelven a soltar y de esa manera aumenta la temperatura del planeta. Durante la historia de la Tierra, ¿han habido otros cambios climáticos como el que actualmente estamos experimentando? La respuesta es sí. El clima de este planeta ha cambiado muchas veces. Dos ejemplos. Hace 65 millones de años, cuando existían los dinosaurios, este era un planeta que era mucho más cálido de lo que es hoy en día. O piensen en la película La Era del Hielo. En ese momento, una gran parte de los continentes estaba cubiertos de hielo y era mucho más frío. La gran diferencia entre esos periodos pasados y lo que estamos viviendo hoy en día es que hoy en día los causantes del cambio somos nosotros los humanos. Y la otra diferencia importante es que los cambios que observamos hoy han ocurrido en un periodo de tiempo muy corto, 100 años, comparado con miles de años que se demoraron los cambios en el pasado. ¿Siempre son perjudiciales los cambios climáticos en nuestro planeta? ¿Por qué? Eso depende. Depende de dos cosas. Tanto nosotros los humanos, como los animales, como las plantas, están adaptados al clima en el que viven. Y por lo tanto, cuando hay un cambio en el clima, nos vamos a tener que adaptar. Entonces, a veces podemos adaptarnos y estamos bien, pero a veces, y esa es la mayor preocupación, esos cambios ocurren tan rápidamente que no tenemos tiempo de adaptarnos. Y los cambios que estamos observando hoy en día están ocurriendo a una velocidad tan grande que una buena parte de nosotros no somos capaces de adaptarnos y por lo tanto
los impactos son más bien negativos. ¿Cuáles son las evidencias más importantes que muestran que el cambio climático está relacionado con la actividad humana en el planeta Tierra? La evidencia de que lo que estamos observando es producto de la actividad humana viene porque yo tengo una teoría que me dice que si yo pongo gases de efecto invernadero, gases que atrapan calor en la atmósfera, la temperatura va a aumentar. Hemos observado que la temperatura ha aumentado, que los hielos se están derritiendo, que el nivel del mar está aumentando. Entonces, tengo un entendimiento en que estamos de acuerdo entre mi conocimiento científico y las observaciones, y por lo tanto estamos muy seguros que ese conocimiento es capaz de explicar lo que estamos observando. ¿De qué manera pueden contribuir las niñas, niños y jóvenes a remediar el actual cambio climático? Nosotros sabemos cuáles son las causas del cambio climático, qué es lo que lo provoca, y por lo tanto, para atacar el cambio climático hay que atacar esas causas. Entonces, las niñas y los niños pueden, cuando ellos toman decisiones o a través de influenciar a sus padres o a los otros adultos que están con ellos, por ejemplo, usar menos el auto y usar más la bicicleta cuando se pueda. No botar comida que produce gases de efecto invernadero. Consumir productos que no sean desechables, que generan basura, plástico y gases de efecto invernadero. Y así. ¿Qué nuevas tecnologías se están desarrollando para combatir el cambio climático? La fuente más importante de gases de efecto invernadero viene de la producción de energía. Esa energía que usamos para tener un refrigerador en la casa, la televisión, un computador para prender la luz. Porque para producir esa energía quemamos petróleo o quemamos gas o quemamos carbón. Entonces, la buena noticia es que en los últimos años hemos descubierto y hemos desarrollado tecnologías que llamamos energías renovables no convencionales: sol, viento, geotermia, olas, mareas, que me producen la misma energía, pero que no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, y por lo tanto nos permiten usar toda esa energía que necesitamos, pero sin contaminar el planeta. Te invitamos a compartir este y nuestros otros videos de Experimenta Conciencia con tus amigos y a seguir a Fundación Ecoscience en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como @ecoscience.org en cualquiera de ellas. Puedes ver y descargar nuestras guías Aprendo en Casa desde esta dirección o desde los enlaces en nuestras redes sociales. La ciencia nos rodea, está en todas partes, al alcance de todos y todas. Y practicarla nos ayuda a comprender mejor nuestro cuerpo, nuestro entorno y el mundo en que vivimos. Hasta la próxima.